Respetados doctores, reciban un cordial saludo. Es muy grato para mí presentarles el producto del trabajo realizado el año pasado y que ya está aprobado y listo para ser publicado como aporte de la Regional Oriente a la actualización de los boletines de patología forense. Les presento el Boletín de Trauma Craneoencefálico por mecanismo contundente. Este boletín fue posible realizarse gracias a la colaboración de los doctores expertos que aparecen relacionados en esta diapositiva. Consideraciones generales. El trauma craneoencefálico con código CIE 10S06 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud lo define como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Esta definición incluye a todas aquellas causas externas que pueden provocar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra cervical, lo cual condiciona algunas de las manifestaciones clínicas como pérdida del conocimiento, confusión o desorientación, entre otras. El trauma craneoencefálico es una de las principales causas de muerte a nivel global, causando alta mortalidad en nuestro medio entre la población pediátrica y adulta. Son causas muy frecuentes de trauma craneoencefálico las producidas en accidentes de tránsito o heridas por arma de fuego y caídas. El objetivo del presente boletín es el de proporcionar un enfoque práctico en el abordaje de casos con historia de trauma craneoencefálico contundente y la realización de necropsias médico-legales. La cabeza es la parte superior del cuerpo unida al tronco por el cuello. Es el centro de control y comunicación del organismo, alberga el encéfalo y por lo tanto es el lugar de la ideación consciente, la creatividad, la imaginación, la memoria y la toma de decisiones. Contiene receptores sensoriales, el encéfalo, sus cubiertas protectoras, óseas y membranosas. La cubierta ósea es el cráneo y se conforma de neurocráneo y viscerocráneo. Y también están las meninges craneales, que son la dura madre, meninge externa constituida por dos hojas fibrosas, la aracnoides, que junto con la pía madre conforman las leptomeninges. Las lesiones por impacto directo, como cuando un elemento incide en la cabeza estática de un sujeto o cuando la cabeza es la que se mueve e impacta contra una superficie, generan el mecanismo de trauma por impacto. La biomecánica incluye los tres principios básicos de movimiento propuestos por Isaac Newton: la primera ley o de la inercia, segunda ley o de la fuerza, y la tercera ley de Newton: toda acción genera una reacción y será igual a la opuesta. Estas leyes físicas explican la interacción entre dos objetos y sus movimientos, en este caso el cráneo y el objeto que causa la lesión traumática. Holborn fue uno de los primeros investigadores que estudió los dos tipos de movimiento en el cráneo al aplicar una fuerza. Se describen principalmente dos, son el movimiento traslacional o lineal y el movimiento de rotación. De acuerdo con lo anotado, se tienen dos mecanismos básicos de lesión, que son las fuerzas de impacto o de contacto y las fuerzas de no contacto o por movimiento de la cabeza, en donde se incluyen los dos tipos de movimiento traslacional, lineal y el rotacional. Las lesiones asociadas a este mecanismo que podemos observar son hemorragias y contusiones, además de lesión axonal difusa. Sobre las lesiones causadas por el traumatismo craneoencefálico, las clasificaciones de los traumas craneoencefálicos son múltiples y se considera que no hay ninguna universalmente aceptada. En términos generales, su clasificación atiende a una serie de criterios que combinan las causas, los mecanismos, daño anatómico y funcional. Una división básica es distinguir los traumatismos contusos de los penetrantes, semejante a la distinción entre traumas craneoencefálicos abiertos y cerrados, teniendo como referencia la integridad de la dura madre. Si se considera el mecanismo de producción, existencia o no de impacto sobre la cabeza, se tienen lesiones por impacto y las lesiones por aceleración-desaceleración. En las lesiones por impacto se describen lesiones de tejidos blandos, las lesiones en cráneo, fracturas y lesiones encefálicas. Y en las lesiones por aceleración-desaceleración se describen la lesión axonal difusa, hematomas subdurales, hemorragias subaracnoideas, contusiones por desplazamiento.
En las lesiones de tejidos blandos tenemos las conocidas por todos los peritos, como se describe en esta diapositiva. Lesiones en epicráneo, el hematoma subgaleal, las fracturas de cráneo. Una fractura se define como la pérdida de continuidad de un hueso. Indica que el trauma ha sido ocasionado por una fuerza que ha superado la resistencia ósea, con pérdida de la continuidad, y se clasifican en lineales, deprimidas, combinadas con minutas y de la base del cráneo. En las lesiones encefálicas tenemos el hematoma subdural, con sus variantes hematoma subdural agudo y crónico definidos por el tiempo de evolución, el higroma subdural traumático, el hematoma epidural, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimatosa, contusión encefálica y lesión axonal difusa. La gráfica muestra un resumen de las hemorragias observadas en el trauma craneoencefálico: hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hematoma intraparenquimatoso, hematoma epidural, hemorragia, hematoma intraventricular. Las fotografías muestran ejemplos de hemorragias. La superior, ejemplo de hemorragia subaracnoidea en un paciente con historia de hipertensión arterial, quien fallece mientras recibía asistencia médica. La fotografía inferior muestra un ejemplo de hematoma intraparenquimatoso del núcleo basal izquierdo con extensión a sustancia blanca profunda en un paciente también con historia de hipertensión arterial, quien fallece mientras recibía asistencia médica. Hallazgos asociados a hipertensión endocraniana. De acuerdo con la hipótesis de Monro-Kelly, en la que se describe la relación entre los tres componentes intracraneanos que constituyen su contenido: el cerebro en un 80% del total, la sangre con un 10% y el líquido cefalorraquídeo con el otro 10% del volumen total. Por lo tanto, dichas proporciones entre cada uno de estos componentes son los que determinan la presión intracraneal. Si uno de estos tres componentes aumenta o aparece otro cuarto componente, por ejemplo un hematoma, se produce un desequilibrio al desplazar este último volumen a los otros tres dentro del cráneo, lo que induce a mecanismos compensatorios iniciales, pero que si no se retira la causa inicial, los mecanismos fallan y llevarán a secuelas neurológicas catastróficas propias de hipertensión endocraniana. Un incremento en la presión intracraneal en tal caso es una respuesta a agresiones tales como lesión primaria, edema cerebral, obstrucción vascular o del flujo del líquido cefalorraquídeo. El edema cerebral es un estado patológico dado por incremento anormal del contenido líquido dentro del parénquima cerebral, debido a patología encefálica traumática o no. En nuestro caso, nos interesa la causada por el trauma, que cursa con hipertensión intracraneana, que, como ya se trató en el anterior punto, si no se corrige, conduce a la muerte. La fotografía muestra un ejemplo de edema cerebral. Nótese los surcos poco profundos con la coloración oscura en el fondo de los surcos, característico del edema secundario a la isquemia. La herniación cerebral. El incremento de la presión intracraneana genera un efecto de masa con desplazamiento de estructuras intracraneales y, si persiste el factor causante, llevará a una herniación. En la gráfica se resumen los tipos de herniación: hernia subfalcina, la hernia transtentorial, la hernia uncal. Fotografías con ejemplos de herniación. La superior nos muestra un ejemplo de herniación amigdalar. Se observa zona con cambio en la coloración más pálida encerrada en el círculo rojo. La fotografía inferior corresponde a ejemplo de hernia subfalcina. Abordaje de encéfalos en muertes por traumatismo craneoencefálico. La gráfica muestra un flujograma propuesto en el abordaje de encéfalos en casos de muerte por trauma craneoencefálico. De estos se extraen los puntos más importantes. En el presente apartado solo se dará una orientación general sobre el abordaje de encéfalos, ya que la mayor parte está incluida en el boletín una vez se ha publicado. De estos puntos, importante tener en cuenta la documentación fotográfica, el examen detallado de las lesiones, la disección por planos, apertura del cráneo de manera cuidadosa, examen interno, extracción cuidadosa del encéfalo,
extracción de la hipófisis y descripción del encéfalo, tanto in situ como una vez extraído de la tabla ósea. Además, el estudio de los vasos. La fotografía muestra un ejemplo de disección de polígono de Willis que se ha presentado con artefacto durante la extracción encefálica por sección de los vasos. Presenta un aneurisma sacular de la arteria meningia cerebral media izquierda. En cuanto a las técnicas para fijación del encéfalo, se recomienda fijación en formol tal como lo muestra la fotografía, para preservarlo, y realización de cortes histopatológicos para coloración con hematoxilina y eosina. Según sea el caso, la realización de secciones de tejido para estudio histológico o remisión del encéfalo completo para análisis neuropatológico previa comunicación con el área de patología. Un punto importante para la valoración de la médula espinal: no se recomienda el estudio histopatológico de encéfalos lisados, ya que proveerán hallazgos inadecuados en la interpretación de patologías asociadas o no al trauma. Conclusión: los traumas craneoencefálicos son procesos de evolución que varían, por lo que es necesario remitirse a toda la información disponible, antecedentes médicos, hallazgos en la escena, tiempo de evolución. Todo se hace con el fin de establecerse una mejor correlación con los hallazgos macroscópicos y microscópicos que se podrán observar. Es de gran importancia conocerse el mecanismo de producción de trauma y sus efectos en el estudio de la causa de muerte. Con esto llegamos al final de la presentación del boletín de trauma craneoencefálico por mecanismo contundente. Sus preguntas o sugerencias no duden en enviármelas al correo electrónico. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.